Estudios de la Torá por Moshe ben Abraham. Bamidbar 34, 2, en el desierto. Números Bamidbar 1, 20, 54. Los hombres de 20 años de edad y más que eran sujetos a servicio militar fueron registrados por nombre, familia y clan, empezando por los hijos de Reuben, el primogénito de Israel. Aquí están los totales. Hijos de Reuben 46.400. Hijos de Shimeón, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Shimeón fueron 59.300. Hijos de Gad, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Gad fueron 46.650. Hijos de Yehuda, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Yehuda fueron 74.600. Hijos de Yisachar, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Yisachar fueron 54.400. Hijos de Zebulún, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Zebulún fueron 57.400. Hijos de Efraín, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Efraín fueron 40.500. Hijos de Menasé, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Menasé fueron 32.200. Hijos de Binyamin, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Binyamin fueron 35.400. Hijos de Dan, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Dan fueron 62.700. Hijos de Aser, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Aser fueron 41.500. Hijos de Naftalí, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Naftalí fueron 53.400. Mosé, Aarón y los 12 jefes de Israel, uno por cada tribu, ellos eran de acuerdo a la tribu de las casas de su familia, contaron a los hijos de Israel por sus clanes, aquellos 20 años de edad y más, elegibles para servicio militar en Israel. Y el total fue de 60, 35, 50. Pero los Levidim, no importa su clan, no fueron contados en el censo. Porque Adonai le había dicho a Mosé, no incluyas a la tribu de Levi cuando tomes el censo de los hijos de Israel. En vez, los Leviim estarán a cargo del Mishkan del testimonio, su equipo y todo lo demás asociado con ello. Ellos cargarán el Mishkan y todo su equipo, servirán en él y pondrán el campamento alrededor de ello. Cuando el Mishkan haya que trasladarlo, son los Leviim los que lo desarmarán y lo armarán en la nueva localización. Cualquier otro que se incluya en esto será puesto a muerte. El resto de los hijos de Israel acamparán, compañía por compañía, cada hombre con su propia bandera.
Pero los Levíim acamparán alrededor del Mishkan del testimonio, para que no caiga ninguna ira sobre la asamblea de los hijos de Israel. Los Levíim estarán a cargo del Mishkan del testimonio. Esto es lo que los hijos de Israel hicieron, ellos hicieron todo lo que Adonai había ordenado a Mosé. Comentarios, hechos por su servidor. Los resultados del censo militar. En Éxodo 1, 20, 46. En 1:46 se da el número de hombres de 20 años y arriba como 603.550. Éxodo 12:37 parece dar un número redondo, unos 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. Se calcula que, al incluir a las mujeres y los niños, el número total de los hijos de Israel sería entre 2 y 3 millones. Pero un número alto levanta varios problemas. Se dice que sería imposible que un grupo de 70 hombres, Éxodo 1, 5, crezca a unos 600.000 durante los años en Egipto, pero la Biblia enfatiza que Jehová bendijo al pueblo para que se multiplicara, Éxodo 1, 7, Éxodo 1, 20, Deuteronomio 1, 10, Deuteronomio 10, 22. Algunos dicen que sería imposible que un pueblo de 2 a 3 millones encontrara comida suficiente en el desierto, pero la Torá hace hincapié en la provisión milagrosa de Elohim para las necesidades de su pueblo, Éxodo 16, 2, 4, Números 11, 18, 23, Números 11, 32. Otros han observado que si un pueblo de 2 millones marchara en filas de 50 con 1 metro entre cada fila, la línea de marcha se extendería por 40 kilómetros. Preguntan cómo sería posible organizar un grupo tan grande en un campamento tan compacto que se podría llamar a todo el pueblo con solo 2 trompetas, Números 10, 2. Más de peso son las aparentes discrepancias con otros pasajes bíblicos. Según Números 4, 46, 48, el número de los hombres entre 30 y 50 años de edad, de la tribu de Leví era 8.580, una cifra bastante menos que las dadas por los hombres de las otras tribus en 1, 20, 46. El número de todos los varones de la tribu de Leví de un mes por arriba se da en 3, 39 como 22.000. Agregando una cifra igual para las mujeres y las niñas daría un número total de 44.000 para la tribu de Leví. Pero esta cifra es de la misma clase que las dadas por los hombres mayores de 20 años de las otras tribus, sin contar las mujeres o niños. En 3, 43, el número de todos los primogénitos del pueblo se da como 22.273. Esta cifra parece demasiado baja para 603.550 hombres mayores de 20 años. También, según Jos 4, 13, como 40.000 hombres armados cruzaron el Jordán frente a Jericó, una cifra mucho menor que unos 600.000. Aun si la cifra en Jos 4, 13 se refiere solamente a los hombres de Rubén, Gad y Manasés, ver Jos 4, 12, el número todavía es mucho menos que las cifras dadas para esas 3 tribus en el segundo censo en Números 26, 7, Números 26, 18, Números 26, 34, 43.730 más 40.500 más 52.700 igual 136.930, solo para las tribus de Rubén, Gad y Manasés. Varios intérpretes han dicho que si Israel realmente tuviera un ejército de unos 600.000 hombres, no habría tenido nada que temer de todo el ejército del faraón, ni de todos los ejércitos de Canaán combinados. En una gran batalla entre Egipto y el imperio eteo c. 1285 a.C. de Yeshua. Los 2 ejércitos contaban con quizás 30.000 hombres cada uno, y Brig llama a estos ejércitos tremendos para aquella época. No obstante, pasajes como Éxodo 14, 10 y Números 13, 31 indican el terror del pueblo frente al ejército del faraón y los de los cananeos. Finalmente, la arqueología indica que un pueblo de 2 a 3 millones sería equivalente a toda la población de Canaán antes de la conquista por Israel. Con un pueblo tan grande, los israelitas no habrían tenido ningún problema en conquistar y ocupar toda la tierra enseguida.
Sin embargo, pasajes como Éxodo 23, 20, Éxodo 23, 30 y Deuteronomio 7, 7, Deuteronomio 7, 17, Deuteronomio 7, 22 enfatizan la pequeñez del pueblo de Israel en comparación con los cananeos y su incapacidad de llenar toda la tierra prometida enseguida. A la luz de estos problemas, se ofrecen varias sugerencias en cuanto a la interpretación de las cifras dadas en números. 1. Algunos creen que debemos aceptar los números literalmente, tal como son, a pesar de las dificultades. 2. Algunos han señalado que los números eran muy difíciles de transmitir fielmente porque los hebreos usaban letras para indicar las cifras en vez de escribir los números en palabras. Hay varias discrepancias entre las cifras dadas en diferentes lugares en el texto masorético, entre 1 Samuel y Crónicas. También hay discrepancias entre los números dados en el texto masorético y los dados en la LXX y el Pentateuco samaritano. Ver el Manual Bíblico Ilustrado, 191, 192, donde el autor indica que algunas cifras parecen haberse multiplicado por un factor de 10 en el proceso de la transmisión del texto. Puede ser entonces que había errores por los escribas en la transmisión de los números de los hijos de Israel, aunque hasta ahora no tenemos ninguna evidencia textual que apoye otras cifras. 3. Algunos creen que la palabra hebrea L, traducida mil o millar, ha sido mal entendida. Sugieren que significa una unidad militar de hasta 1000 soldados, pero que no siempre indica un complemento completo de élite. 1000 hombres. Entonces Israel puede haber tenido 600 unidades militares, con una cantidad indeterminada de soldados en cada unidad según esta teoría. Otros sugieren que había confusión entre dos palabras semejantes. En el texto hebreo consonantal, lo que aparece es LP. Algunos creen que indica la palabra yud, un capitán, bien equipado y armado, en vez de la palabra lev, millar. J.W. Wenham propone esta interpretación y sugiere un ejército de unos 18.000 con una población total de unos 72.000. Otros sugieren que la palabra LEP es correcta, pero que en Números y algunos otros contextos la palabra indica familia, clan, o casa paterna en vez de la cifra 1000. Ver el uso de la palabra en Jos 22, 14, casa paterna. JDG 6, 15, familia. 1 Samuel 10, 19. 1 Samuel 23, 23, familia en BJ. Miqueas 5, 2, familia. Ver también la traducción de Números 1, 16 en la Rva y su nota. Según esta interpretación, Israel tenía 600 clanes con un número indeterminado de hombres en cada clan o familia. 4. Algunos sugieren que los números no son cifras literales, sino que tienen algún significado simbólico en cuanto a la influencia y poder de cada tribu, pero que hemos perdido la clave para interpretar su significado. 5. Finalmente, otros han dicho que las cifras en números vienen de otro censo en una época posterior, como el censo de David, cuando el pueblo había crecido. Sin embargo, en la opinión de muchos intérpretes conservadores, tal procedimiento no parece ser digno de los historiadores de Israel. Tenemos que admitir que a esta altura no sabemos exactamente cómo interpretar estas cifras. Hay algunos pasajes que indican que el número de los israelitas era considerable, ver Números 10, 36 y Deuteronomio 33, 17, pero notar que son pasajes poéticos. Por el otro lado, ya hemos señalado que ciertos pasajes no parecen concordar con un número tan alto como 600.000 hombres. Por eso, aún muchos intérpretes conservadores creen que no debemos tomar las cifras literalmente. Vale recordar que eruditos conservadores han sugerido las posibilidades 2 al 4 mencionadas arriba. No cuestionan la veracidad del texto original, sino que sugieren que han habido problemas en la transmisión o la interpretación del texto. Creen que la misma interpretación debe aplicarse también a otros pasajes que mencionan números altos, como los que murieron a causa de la mortandad en 16, 49 y 25, 9. Los resultados del segundo censo en el capitán 26. Y las cantidades dadas en 31, 4, 6, 31, 56. ¿Para qué un censo? 1. Para saber exactamente cuántos somos.
2. Para identificar nuestros puntos fuertes y débiles. 3. Para protegernos contra el enemigo. 4. Para programar el crecimiento. El servicio especial de los levitas, 1, 47, 54. La tribu de Leví no se incluye en el censo militar porque los levitas rinden otro tipo de servicio. El cuidado del tabernáculo. Se hace un censo distinto de los levitas en el capitán 4. Algunos han encontrado una contradicción entre la prohibición en 1:49 y el posterior censo de los levitas, pero 1:49b indica que el sentido no es una prohibición absoluta de contar a los levitas, sino que ellos no deben incluirse con las demás tribus en el censo militar. Los levitas deben servir, o atender todas las necesidades del tabernáculo como un siervo atiende a su amor al rey, ver Génesis 39:4. Gen 40:4. Unki 10:5. 12H 17:19. 12H 22:8. Aquí vemos implícita la verdad de que todos los miembros del pueblo de Elohim tienen un ministerio para cumplir aunque las funciones específicas pueden ser diferentes, ver Uncor 12. En 1:50, 53, y otros contextos, la palabra que se usa para el tabernáculo es Mishkan, morada o tabernáculo. Esto refleja un énfasis marcado en el libro, de que Elohim no solo está presente con su pueblo, sino que mora en medio de ellos, ver 2:2. El tabernáculo, con la nube de la gloria de Elohim encima, es el símbolo visible de la presencia de Adonai. Notar que en Johanan 1:14, el verbo, habitó entre nosotros, lit. Significa que él puso su tabernáculo entre nosotros. Yeshua es nuestro Emanuel, Elohim con nosotros. La frase tabernáculo del testimonio, bb. 50:53. Johanan 10:11. Éxodo 38:21, se refiere al hecho de que las tablas de la ley se guardaban en el arca del pacto dentro del tabernáculo. Ver Éxodo 31:18. Éxodo 32:15. Éxodo 34:29, donde las tablas de la ley se llaman las tablas del testimonio, y Éxodo 40:20, donde Mosé pone el testimonio en el arca. El arca se llama el arca del testimonio en Éxodo 25:22. Éxodo 26:33-34. Éxodo 30:6. Éxodo 30:26. Éxodo 31:7. Éxodo 39:35. Éxodo 40:3. Éxodo 5:21. Números 4:5. Números 7:89. Jos 4:16. Thompson dice que testimonio se refiere a las estipulaciones del pacto entre Adonai e Israel. El testimonio entonces recuerda al pueblo de la promesa de Elohim de morar con su pueblo, y la promesa del pueblo de obedecer a Elohim. Además de mantener, armar, desarmar y trasladar el tabernáculo, los levitas deben acampar alrededor de él y servir como guardas. Un laico, el extraño y ni es sacerdote ni levita, no debe acercarse al tabernáculo, excepto para ofrecer sus sacrificios, bajo pena de muerte, v. 51. La presencia de los levitas alrededor del tabernáculo protege al resto de la congregación de la ira de Elohim que viene contra los no autorizados que se acercan. Este pasaje realza la santidad de Elohim. No es una cosa liviana acercarse a un Elohim santo. También subraya la importancia de los levitas como mediadores entre Elohim y el pueblo. Bendiciones. Rosh Moshe.